¿Qué tal? Pues vamos a continuar con esta serie titulada La ciudad comercial futura del anticristo. Estamos estudiando realmente el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, donde encontramos la descripción de una ciudad comercial. Una ciudad que va a ser inaugurada posiblemente por el anticristo y que va a estar localizada geográficamente en el territorio de lo que se llama en la Biblia la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos o la antigua Babilonia, que actualmente en el siglo XXI correspondería con las naciones de Irak y de Siria. Muy bien, es muy importante que nosotros distingamos la Babilonia del capítulo 18 del capítulo 17 del libro del Apocalipsis, porque el capítulo 17 nos describe una Babilonia religiosa, una Babilonia mística, que va a tener lugar en Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque se describe a una mujer calificada como la ramera, la Babilonia, la ramera. En otras palabras, el Espíritu Santo la describe como una mujer de cascos ligeros, como una mujer volupta, simplemente porque espiritualmente tiene una analogía. Lo que en el terreno espiritual representa es un sistema religioso que está completamente prostituido. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, cuando alguna nación tenía relaciones con Israel ilícitas, o cuando Israel comenzaba a tratar de buscar ayuda a Siria, Jordania, etcétera, etcétera, Dios le llamaba que se estaba prostituyendo, porque en lugar de buscar la ayuda de parte de Dios, creía Israel que podía encontrar la respuesta en otra nación cercana o alrededor de ella. Así que en el aspecto espiritual, esta Babilonia religiosa del capítulo 17 es un sistema religioso que se va a levantar posiblemente en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Repito, la Babilonia religiosa mística del capítulo 17 de Apocalipsis surgirá en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años que se consideran o se conocen como las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué va a ser en los primeros 3 años y medio? Porque va a ser los primeros 3 años en los que este sistema religioso va a perseguir a cristianos y tal vez posiblemente a algunos judíos. Sin embargo, a los 3 años y medio, las 10 naciones del anticristo, que ya hemos mencionado en otras conferencias y en otras series, como la de Irán, la del Apocalipsis, etcétera, etcétera, van a destruir este sistema religioso. Por ejemplo, rápidamente lo vamos a ver en Apocalipsis 17, los 10 naciones del anticristo que van a destruir este sistema religioso, y después de los 3 años y medio que este sistema religioso sea destruido, pongamos mucha atención, entonces a los últimos 3 años y medio corresponderán al gobierno del anticristo, porque al anticristo se le han concedido únicamente 3 años y medio de gobierno, o 42 meses o 1260 días. Dice Apocalipsis 17, versículo 12, los 10 cuernos, aquí está el Espíritu Santo interpretando qué son los 10 cuernos que vio el apóstol Juan en esta visión del capítulo 17 de Apocalipsis sobre una bestia, que es el anticristo. Tenía los 10 cuernos y tenía las 7 cabezas. Así que interpreta y dice que los 10 cuernos, versículo 12, son 7 gobernantes, 7 reyes, que corresponden estos 10 cuernos a los 10 dedos 600 años atrás en el libro de Daniel, capítulo 2, de la estatua de Nabucodonosor.
Recordamos la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, que tenía una cabeza de oro, el pecho y brazo de plata, el vientre de bronce, las 2 piernas de hierro, que representan los 4 imperios mundiales de los gentiles. O sea, los gentiles es el tiempo en el que Israel queda bajo los gobiernos que ya no son ellos los que gobiernan, sino los gobiernos mundanos. Y estos 4 imperios fueron Babilonia, que corresponde a Irak, Siria, la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor, los brazos y el pecho de plata corresponde a Medo-Persia, que corresponde a Irán. Así que ya tenemos a Irán, tenemos a Irak, tenemos a Siria, el vientre corresponde a Grecia, que es el 3er imperio antes de Jesucristo, y las 2 piernas corresponden de hierro a la división del imperio romano. Pero los 10 dedos de la estatua del capítulo 2 del libro de Nabucodonosor representa la última forma de gobierno mundial. Porque en el capítulo 2, versículo 43 al 45 del libro de Daniel, dice claramente que en los días de estos reyes, de estos 10 dedos que representan, enfatizo y repito, la última forma de gobierno mundial, Cristo vendrá en el tiempo de estos 10 reyes, que el apóstol Juan en Apocalipsis 17 los ubica como los 10 cuernos de la bestia. Dice el versículo 13, Apocalipsis 17, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y veamos en el versículo 16, y los 10 cuernos que visten en la bestia aborrecerán a la ramera, o sea, al sistema religioso que representa esta ramera, y la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y el versículo 18 ya no nos deja lugar a ninguna especulación en cuanto a qué representa esta mujer ramera o este último sistema religioso que surgirá en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿qué ciudad en el tiempo del apóstol Juan, hace 2000 años, reinaba sobre el mundo conocido? La respuesta es muy simple, la ciudad de Roma. Así que estará en la ciudad de Roma, está el centro, el epicentro, el corazón de este sistema religioso. Pero la Babilonia del capítulo 18, que es la que estamos estudiando, o la ciudad comercial, es completamente diferente, va a terminar de una forma diferente, y esta ciudad es comercial. La del capítulo 17 es religiosa. Vemos algunas cosas muy importantes e interesantes para que podamos entender toda esta serie y el libro principalmente del Apocalipsis. El Apocalipsis no se encuentra en un orden cronológico. ¿Por qué? Porque hay pasajes intercalados. Y si no descubrimos esto, no lo vamos a entender. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a ponerle el encabezado, porque el orden en la Biblia está el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿verdad? Es el orden que está en la Biblia. Pero el orden corresponde, en primer lugar, al capítulo 17. En el capítulo 17 encontramos, repito, el sistema religioso de la figura mística de una mujer ramera. Los mártires del futuro, los 10 gobiernos que odian a la ramera, etcétera, etcétera. Después, enseguida,
O sea, primero es el capítulo 17 y después el capítulo 13, que en la Biblia se encuentra anteriormente al 17. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 está el anticristo formando realmente el gobierno de la bestia con el sistema religioso. En el capítulo 13 ya está gobernando. Entonces el capítulo 13 va después del capítulo 17 del Apocalipsis. Y ya encontramos en el capítulo 13 el anticristo, el gobierno del anticristo, el falso profeta que va a marcar con el 666 a la gente, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 18 encontramos la ciudad comercial o final que se convertirá en los cuarteles generales por una época del anticristo, porque posiblemente al final moverá su campamento el anticristo de acuerdo a Daniel 11, 35 al 45 a la ciudad de Jerusalén. Muy bien, entonces vemos claramente, ¿verdad?, que este es el orden cronológico que la Biblia nos describe realmente del libro del Apocalipsis, principalmente los últimos capítulos. Veamos en primer lugar que la Babilonia del capítulo 17 es un símbolo del sistema religioso, pero la Babilonia del capítulo 18 es literal, es visible, es terrenal definitivamente. Por ejemplo, dice el capítulo 18 del libro del Apocalipsis: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Después de esto, o sea, después del capítulo 17, esto nos muestra consecuentemente que es después del sistema religioso. Por eso vemos claramente que es diferente a la Babilonia religiosa del capítulo 17. Después de esto vi al otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes o los gobernantes de la tierra han fornicado con ella. O sea, exactamente lo que van a hacer las naciones con el sistema religioso que se vendió, que se prostituyó, porque tuvo relaciones con naciones. De la misma manera, la ciudad comercial también va a tener relaciones que van a ser ilícitas con muchos gobernantes. Ahora bien, la Babilonia literal, de la cual estamos hablando, capítulo 18 de Apocalipsis del Medio Oriente, es interesante que haya sido el territorio geográfico de la primera ciudad que se construyó, la ciudad de Babel. Veamos esto en el capítulo 10 del libro de El Génesis, donde un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, fue el primer líder en encabezar una rebelión masiva en contra de los mandamientos de Dios. Porque al acabar el diluvio, en el capítulo 9 de Génesis, Dios le dijo a Noé, lo recordamos: mira, Noé, dispérsense por toda la tierra, llenen toda la tierra, no se queden en un mismo lugar. Pero surge años después Nimrod y le dice a toda la gente: no, vamos a quedarnos aquí, vamos a levantar una torre gigantesca que fue la Torre de Babel, capítulo 11 del Génesis, y vamos a hacernos un nombre. Por si viene otro diluvio, pues estemos allá arriba, que no nos alcance el agua, y para que también podamos hacernos realmente famosos y podamos juntarnos y tener el poder del gobierno de todas las demás naciones que se vayan a formar. Esto fue lo que pensaba Nimrod. Dice el versículo capítulo 10 del libro del Génesis, entonces, que fue esto el comienzo del gobierno de Babel. Versículo 10, Génesis 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel,
Efec, que es Irak, apúntalo ahí en tu Biblia, Efec, que es Irak, Akkad y Cainé, en la tierra de Sinar. Ahí tenemos otra vez la tierra de Sinar, que designa claramente la zona geográfica donde se encuentra actualmente en el siglo XXI la nación de Irak y de Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak eran un mismo territorio, fueron divididos, ¿verdad? Ya en el siglo XX por los ingleses, cuando todas las naciones del Medio Oriente fueron repartidas y acomodadas por las naciones de Inglaterra y de Francia. Vemos entonces que esta Babilonia literal fue el sitio otra vez de la primera rebelión masiva en contra de Dios después del diluvio y se convertirá, volverá a ser el sitio de la última rebelión mundial contra Dios. Veamos esto claramente en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, que dice así, Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Todo esto es de carácter literal. Aquí no son metáforas, no podemos espiritualizar ni alegorizar absolutamente nada. Ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 17, Apocalipsis 16, 17 en adelante, lo explica ya con más claridad. El séptimo ángel derramó su voz por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, es la ciudad que estamos hablando del capítulo 18, fue dividida en 3 partes. Y la ciudad de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, o sea, aproximadamente 46 kilos. Imaginémonos una bola que pesa 46 kilos de granizo cayendo sobre los seres humanos en este final tiempo de la humanidad. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera muy grande. Vemos entonces que esta ciudad final de los últimos tiempos, otra característica es que va a estar asociada de una forma intrínseca con demonios, con espíritus inmundos, con ocultismo, con brujería y con idolatría. Veamos esto en el capítulo 13 del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 13, versículo 1. Profecía contra Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos. Aquí se describe con mucha anticipación esta ciudad por el profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de que Juan la describiera en lo que estamos estudiando en el capítulo 18 del Apocalipsis. 700 años antes, el profeta Isaías profetiza esto sobre esta ciudad futura comercial. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Esto es exactamente lo que 700 años después, en el capítulo 18, versículo 1 y 2, que lo acabamos de leer hace unos momentos, describió el apóstol Juan.
Versículo 27 de Isaías 13. Sino que dormirán allí las fieras del desierto. Sus casas se llenarán de hurones, habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, y en su casa de deleite y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Así que esto es exactamente lo que acabamos de leer en el capítulo 18, versículo 2, que finalmente esta ciudad comercial, cuando sea destruida, se encontrarán demonios, chacales, espíritus inmundos, porque será un centro mundial de la brujería, lo mismo que fue la Babilonia del tiempo del rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, 3 y 4 del libro de Daniel. Así que vemos claramente que siempre hay conexiones en la Biblia que tenemos que hacer para que podamos entender que esta Babilonia del Antiguo Testamento está conectada con la Babilonia en la que terminará en el mismo territorio geográfico donde se encontraba en el Antiguo Testamento la ciudad final, que es el centro y el territorio de Irak y de Siria. Ahora veamos también varias profecías relacionadas con esta Babilonia literal que se van a cumplir de una forma completamente literal. Por ejemplo, en el capítulo 50 del libro de Jeremías y 51. De estos dos capítulos de Jeremías 50 y 51, dos capítulos describen completamente la misma ciudad. Esta ciudad comercial que se va a levantar y que finalmente en los últimos tiempos va a ser destruida. Y de todos los imperios que formaron parte en el tiempo de los gentiles, estamos hablando de Egipto, de Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De todos estos imperios, la única ciudad que se menciona con un cumplimiento profético es Babilonia. Así que esto es muy importante porque de esta manera podemos nosotros ir viendo todos estos acontecimientos, todos estos eventos que van a tener lugar precisamente en los tiempos del famoso dictador mundial que será el anticristo. Ahora bien, la Babilonia es la única ciudad nombrada, esta ciudad Babilonia es la única nombrada para ser juzgada por culpa de los mártires, o sea, de todos aquellos que murieron por la causa de Jesucristo. Esto es muy interesante también. Veámoslo en Apocalipsis 18, versículo 24. Dice la Biblia claramente, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, este lugar geográfico del Medio Oriente va a ser una matazón impresionante de judíos y de cristianos. Recordamos que el anticristo en los últimos 3 años y medio es cuando va a ocupar esta ciudad. Esta ciudad se convertirá en un centro comercial mundial, el centro de las finanzas de Wall Street en Nueva York. Se va a mudar a Babilonia, a la región de Irak actualmente y de Siria, y es interesante que actualmente Siria pues está ocupada por un hombre llamado Al-Jolani, que pues le dieron, ¿verdad?, un golpe de estado al expresidente Assad, que ya era el tercero de una descendencia, de una familia que tenía ya más de 30, 40 años gobernando a Siria, y ahorita se encuentra Siria e Irak. Irak estaba en manos de Irán, porque después de que derrotaron a Saddam Hussein, pues los iraníes se apoderaron de Irak y pusieron ahí a los yihadistas, o sea, estos terroristas que están buscando exterminar a la nación de Israel. Pero actualmente Siria se encuentra bajo el gobierno de Turquía, del presidente Tayyip Erdogan, y se encuentran pues los drusos, que es una
es un grupo religioso muy especial, que es una rama del Islam, pero no son realmente musulmanes, por lo cual los mismos musulmanes los quieren eliminar a los drusos. Encontramos a los kurdos ahorita en Siria también, que es otro grupo que el presidente Erdogan de Turquía los ha perseguido por mucho tiempo. Vivían cerca de Armenia y en el norte de Israel. Así que es un relajo ahorita completo Siria, ¿verdad? Es un hormiguero ahí de grupos terroristas. Están ya los yihadistas, los rebeldes que pertenecían al grupo del presidente Assad. Y esta región es precisamente, como lo hemos visto anteriormente, de donde surgirá el famoso anticristo. Anticristo surgirá de Siria y de donde está actualmente Irak, en la región geográfica donde esta ciudad comercial también tendrá su epicentro. Ahora, veamos también nosotros que el anticristo se le menciona como el rey de Babilonia o el rey de Asiria o de Siria. Isaías capítulo 14, versículo 4 al 6. Isaías 14, del 4 al 6. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Esto es una profecía que no se ha cumplido. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? El opresor se refiere a la persona del anticristo. ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? La ciudad comercial que estamos estudiando en Apocalipsis 18. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor. Se está refiriendo al anticristo. Él quería a los pueblos con furor, o sea, con mucho ira, con ideas de venganza, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Lo estamos mencionando como el rey de Babilonia o el anticristo que va a hacer todas estas cosas en el futuro. Ahora, es increíble en el versículo 8 y 9 del capítulo 14 de Isaías, pongamos mucha atención, esto es muy interesante, porque aquí se describe al anticristo. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que se describe al anticristo? Se le describe a continuación en el Sheol, en la profundidad de la tierra donde se encuentra la prisión de los demonios. Veamos lo que dice el versículo 9. El Sheol abajo se espantó de ti. O sea, cuando el anticristo baje, ahí al Sheol, las mismas criaturas que están ahí dentro del Sheol se van a asustar. Despertó muertos que en su venida salieron a recibirle. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Qué increíble que la Biblia nos muestre esto que solamente puede revelarnos el Espíritu Santo. Que ahí están con cuerpos, claro que no están iguales a nuestros cuerpos, esperando el juicio de Dios en el Sheol, que es la prisión de los demonios. Están ahí estas personas, los príncipes, los reyes de la tierra, todos aquellos que trataron de explotar, de oprimir, gobiernos totalitarios, dictadores, ahí se van a encontrar. Y cuando baje el anticristo se le van a quedar mirando y van a decir, tú también estás igual que nosotros, tú eras ese grande que pensaste que te ibas a apoderar del mundo lo mismo que nosotros, y van a estar espantados todos ahí abajo viéndose unos a otros de qué manera muy pronto serán sacados de ahí, que esto se encuentra en Apocalipsis 20 del 11 al 15 y que se llama el juicio final de los líderes, de los incrédulos y de todos los principales de las naciones. Así que recordemos que esta Babilonia religiosa del capítulo 17 simboliza a los primeros 3 años y medio del gobierno del sistema religioso que estará en Roma. Y después el gobierno del anticristo
con la ciudad comercial, brincará para apoderarse entonces del mundo, y entonces ya no va a haber este gobierno religioso de la ramera. A los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, los últimos 3 años y medio, nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la segunda carta, vamos a ver esto, en la segunda carta a los tesalonicenses, de qué forma el anticristo, entonces, después de que su gobierno queme la ciudad de Roma, posiblemente sea el Vaticano, el centro del sistema religioso, después el anticristo se va a nombrar, ya no quiero ninguna religión, ahora yo soy el que voy a gobernar de aquí en adelante. Veamos lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie se engañe o nadie los engañe en ninguna manera. Hago aquí un paréntesis. Esta carta de la segunda a los tesalonicenses, la iglesia tesalónica, el apóstol Pablo la mandó porque en la primera carta les habló sobre el rapto. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y les dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, vendrá el arrebatamiento, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 2 les manda otra carta, el apóstol Pablo, a la misma iglesia de Tesalónica, para explicarles, porque recibió noticias Pablo, que ellos creían que ya estaban en la tribulación, que ya estaban en la tribulación y que ya porque el anticristo iba a surgir, etcétera, etcétera, estaban muy asustados. Y esto lo dice del versículo 2 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Versículo 2, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La frase o el término el día del Señor describe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y muchas veces cubre parte del milenio porque es la consumación de la ira de Dios. Así que estos cristianos estaban muy asustados y Pablo les dice, ya no hagan caso de cartas que le están mandando, y les explica por qué no se encontraban ellos en la tribulación. Versículo 3, no los engañe nadie, porque no vendrá, o sea, la tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, si el anticristo no se ha manifestado, entonces no se preocupen, no están en la tribulación todavía no ha venido, porque el que inicia la tribulación, ¿quién es? Pues la persona del anticristo. ¿Y cómo inicia la tribulación? De acuerdo a Daniel 9:27, cuando el anticristo firme un tratado, se va a sentar con el gobierno de Israel en una mesa y les va a firmar un tratado garantizándole al pueblo de Israel, Daniel 9:27, que él los va a proteger por los próximos 7 años. Así que así comienza la tribulación. Entonces, si el anticristo no ha aparecido, pues no puede haber tribulación. Es lo que Pablo les está diciendo. Y dice el versículo 4, Pablo comienza a describir las acciones del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, que va a ser, esto nos habla que va a ser reconstruido el tercer templo judío, como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, una vez que el gobierno del anticristo, Apocalipsis 17, como lo vimos anteriormente, quemen la ciudad del sistema religioso que será el Vaticano, el anticristo, los últimos 3 años y medio de su gobierno, se va a sentar él en el templo judío
Y ahí ese sistema religioso que ya va a ser quemado, desaparecido, los últimos 3 años y medio, el anticristo va a establecer su propia religión. Dice que se va a pasar por Dios. En otras palabras, una vez que se queme la ramera, el sistema religioso que se prostituyó, el anticristo va a decir, aquí no hay Dios más que yo. Y los últimos 3 años y medio es cuando va a mandar que el falso profeta, Apocalipsis 13, marque con el 666 a toda la gente que se rehúse a adorar a quién, adorarlo a él. Entonces el anticristo se va a colocar como Dios, y el que no me adore van a mandar su imagen por todos lados, tal vez con inteligencia artificial o con hologramas, pero va a mandar que su imagen sea propagada por el mundo entero para que la gente lo adore, y los que no lo adoren pues serán controlados, como ya hay un control impresionante biométrico actualmente en el siglo XXI, para que sean muertos si no tienen la marca del 666. Y entonces el versículo 5 de la misma segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, les dice el apóstol Pablo: ¿qué no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? O sea, Pablo ya les había explicado claramente, o sea, no tenían por qué asustarse, pero así somos los cristianos. Muchas veces hemos leído y leído la Biblia y de repente viene un acontecimiento que ya lo habíamos leído y nos asustamos creyendo, porque he oído que muchos cristianos creen que estamos en las trompetas. Otros me han mandado correos preguntándome que si ya estamos en la tribulación. Pues están casi igual que la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Como no leemos claramente o no nos recordamos aquellas cosas que están escritas, y pues estamos nuestra mente en otro punto, en otro lugar, y olvidamos completamente lo que hemos aprendido. Que no se acuerdan que ya se los había dicho yo, dice Pablo, versículo 6, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, estén conscientes, dice Pablo, que este anticristo que se va a levantar y que va a iniciar la persecución, ahorita hay un poder que lo está deteniendo. O sea, todavía no se ha manifestado el anticristo, estamos en el siglo XXI, esto fue escrito hace 2000 años. Hay algo que lo está deteniendo. Esto es muy interesante. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, Dios tiene un tiempo para que este poder que está deteniendo al anticristo sea quitado del medio. Y cuando este poder sea quitado del medio, el anticristo va a surgir en el mundo. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra griega anomia, que es o significa literalmente rebelión contra la autoridad. Veamos, ya está en acción un movimiento, una energía que va en contra de todo lo que es Dios, de todo lo que es ético, de todo lo que es moral, de todo lo que es de todo lo que establece la libertad, todo lo que va en contra de esto, como el totalitarismo, la falta de libertad de expresión, la falta en contra de todo lo que sea contra derechos humanos, todo aquello que va contra los mandamientos de Dios. Es un poder que está en el mundo desde hace muchísimos años, pero este poder va a aumentar, va a acrecentarse, se va a levantar y se va a degradar, como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3. Debes de saber, Timoteo, que va a haber tiempos peligrosos, salvajes. Los hombres van a ser amadores de sí mismos. O sea, la Biblia profetiza, santos que me escuchan de Dios, que el carácter de los seres humanos se va a degradar más y más y más mientras más rápido avanzamos y nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo. Entonces continúa Pablo diciendo, ustedes saben lo que lo detiene. Ellos ya deberían estar conscientes de que hay un poder que está deteniendo el poder del anticristo hasta que se ha quitado el medio. Y entonces, repito, cuando se ha quitado este poder,
aquel inicuo, el inicuo es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se manifestará aquel inicuo cuando este poder se ha quitado. Pregunta: ¿qué es este poder que está deteniendo que el anticristo se manifieste? Pues es muy sencillo, no puede ser el ángel Gabriel, no puede ser el arcángel Miguel, no puede ser ningún poder más que el poder de Dios. Dios es el que controla el mundo espiritual y este poder es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo diciéndoles? El Espíritu Santo por primera vez vino al mundo en el día de Pentecostés para hacer morada en todos nosotros los cristianos. Fuimos en el momento en que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace 2000 años, los cristianos hemos recibido la presencia divina dentro de nosotros de Dios. Y en ese mismo momento en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, fuimos sellados. Dice Efesios capítulo 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la resurrección, hasta el día en el que el cuerpo se ha transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo, Filipenses 3, 20 y 21. Entonces el Espíritu Santo estamos sellados y un sello significa propiedad y significa también pertenencia o protección. Entonces, así como yo recuerdo hace muchos años cuando pues viví en un rancho, cuando era joven, al ganado se le marcaba se le ponía una marca a una vaca, a los becerros, a los caballos, con un fierro caliente, hirviendo, ¿verdad? Con el símbolo de la ganadería a la que pertenecían. Por ejemplo, si pertenecían a don José Martínez, el ranchero José Martínez, era una J y una M. Con un fierro caliente se le marcaba, indicaba que esa vaca, ese caballo, ese becerro le pertenecía a José Martínez. Y si esa vaca se pasaba a otro rancho o rompía un cerco, pues con esa marca reconocían los otros rancheros que no era de ellos. Entonces implicaba propiedad, indicaba protección también, de que no se lo fueran a robar. El Espíritu Santo nos ha sellado. Significa que tenemos la presencia de Dios. Esto los demonios lo saben. El mundo espiritual está consciente que los cristianos estamos sellados, que estamos poseídos por un espíritu que es el Espíritu Santo y al mismo tiempo que Dios nos está protegiendo, porque esto nos habla que le pertenecemos ya a Dios para siempre. Entonces, esto nos habla claramente, ¿verdad?, de la pregunta si los demonios pueden poseer a un cristiano. No, porque la posesión implica pertenencia y ya le pertenecemos a Dios, pero sí pueden influir en nuestra mente, ¿verdad?, con pensamientos, pueden provocarnos enfermedades, pueden hacernos que nos desviemos del camino de Dios, pero poseernos ya no lo pueden hacer, porque ya le pertenecemos a Dios eternamente. Entonces, cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia salga en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia famoso que ya mencionamos, pues el Espíritu Santo se va junto con nosotros. Pero no significa que el Espíritu Santo ya no esté en el mundo, porque recordamos que el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Omnipresente. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo va a seguir en el mundo, la iglesia ya no está, pero va a operar, esto es importante, va a operar de otra manera como operó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo operó el Antiguo Testamento el Espíritu Santo? Bueno, venía el Espíritu Santo, entraba sobre Sansón, y Sansón en el libro de los jueces tenía una fuerza increíble. El Espíritu Santo se salía de Sansón, y Sansón era un hombre común y corriente como tú y como yo. Venía el Espíritu Santo sobre David, y por ejemplo el Salmo 22 que escribió David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes que Jesucristo muriera, David
escribió las palabras de Jesús que pronunció en la cruz por el Espíritu Santo. Se iba el Espíritu Santo y David era un hombre, ya no era poeta, ya no estaba inspirado, porque es la forma como el Espíritu Santo operaba. Pero bajo el Nuevo Testamento, ahora ya está dentro de nosotros para siempre. Ya no se sale hasta el día de nuestra resurrección. Y entonces, dice el versículo 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se manifestará aquel inicuo a quien Cristo matará con el espíritu de su boca. Yo vi por ahí algún comentario, ¿verdad?, que este iba a ser el Papa, pero el Papa es imposible que sea este hombre de pecado. ¿Cómo va a ser el Papa el hombre de pecado? Si aquí estamos hablando ya de los últimos 3 años de la gran tribulación. Entonces, es importante todo esto que acabamos de estudiar. Vamos a terminar con la 4ª parte de esta serie muy pronto y vamos a poner muchísima atención a estas profecías tan preciosas, tan maravillosas, que nos dan una luz y nos da la seguridad, como dice el libro de los Hebreos, porque somos participantes con Cristo, con tal que retengamos hasta el final la confianza del principio. En otras palabras, no es como comenzamos, sino como terminamos. Dice el escritor a los Hebreos, esta confianza que tenemos cuando acabamos de convertirnos, y ya ven que cuando nos convertimos teníamos muchas ganas de testificar y de Cristo por aquí y por allá, no debe de apagarse ese fuego en nuestro corazón. Mantengamos, en el Antiguo Testamento Dios ordenó que el fuego del altar nunca se apagara, que lo mantuvieran prendido siempre. Pues así debe ser el fuego que el Espíritu Santo nos ha prendido en el corazón. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego, Timoteo, que hay dentro de ti. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, lo único, ¿verdad?, que aviva el fuego es la Biblia. Si tú tienes una parrilla de carbón, vemos de qué forma, ¿verdad?, se le hacen así, decimos en México, las marchantas o las que hacen las tortillas, el aire está avivando el fuego. Entonces, así la Biblia tiene que estarnos continuamente avivando el corazón, para que este fuego de Dios no se apague y podamos permanecer firmes hasta el final en la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que Dios te bendiga. Continuaremos con esta serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.